Hay un momento que llega sin anunciarse, no viene con dramatismo, no tiene el aspecto de una crisis ni de una traición visible, llega de manera mucho más silenciosa, mucho más honesta. Puede ser una tarde de domingo donde el teléfono no suena. Puede ser mientras miras por la ventana y te das cuenta de que llevas horas solo y nadie lo sabe. Puede ser en el momento preciso en que terminas de lavar los platos y el silencio de la casa te hace una pregunta que nunca habías escuchado con tanta claridad. ¿En quién confío realmente? No como acusación, no como queja, como la observación más honesta que has podido hacerte en mucho tiempo. Los hijos tienen sus mundos, sus horarios, sus urgencias que no esperan. Los amigos de toda la vida se fueron adelante, o la distancia los convirtió en voces que cada vez llaman menos. Los hermanos luchan con sus propias batallas silenciosas, con sus propios cuerpos, con sus propias soledades que no siempre pueden nombrar. Y tú estás ahí, con décadas de experiencia encima, con una vida entera vivida, preguntándote cómo es posible que nadie haya preparado para este momento, pero hay algo que nadie te contó sobre esta etapa de la vida. Y es esto, lo que estás sintiendo no es abandono, no es fracaso, no es el final de algo, es el comienzo del despertar más profundo que puede existir, porque hay personas que envejecen y hay personas que despiertan. Y la diferencia no está en la edad, está en lo que descubren. Hoy vamos a hablar de 8 de esos descubrimientos, no son consejos para implementar, no son listas de cosas que hacer antes de los 80. Son verdades que cambian la manera en que se vive, verdades que muchas personas encuentran después de los 60, 70, 80 años, cuando la vida ya no tiene paciencia para las ilusiones y solo queda lo que es real. Y lo que es real, cuando uno finalmente lo ve, resulta ser mucho más de lo que pensaba. Quédate, porque esto no es lo que parece al principio, pero aquí es donde algo cambia completamente. Porque esa tarde silenciosa, esa tarde donde uno se sienta con la pregunta de ¿en quién confía?, también puede convertirse en otra cosa. No tiene que ser el comienzo del desencanto, puede ser el comienzo del descubrimiento. El descubrimiento de que había un tipo de confianza que nunca se había explorado completamente. La confianza en uno mismo, no la confianza en la propia capacidad de hacer cosas. Esa la mayoría la tiene en alguna medida. La confianza más profunda, la que dice, puedo sostenerme, puedo estar bien cuando el entorno no está organizado como necesito. Puedo encontrar paz aunque nadie más me la proporcione. Esa confianza no se declara, se descubre, y se descubre de la misma manera que se descubren todas las cosas que importan, a través de la experiencia de necesitarla y de encontrar que estaba ahí. Hay algo más que quiero decirte antes de que entremos en cada descubrimiento, que ninguno de ellos implica cerrar el corazón, ninguno implica volverse indiferente a la familia, ninguno implica que los vínculos ya no importan. Ninguno implica que uno deja de querer compañía o de valorar la presencia de quienes ama. Lo que implican es algo mucho más sutil y mucho más importante. Implican dejar de hacer de esa compañía, de esa presencia, de esa aprobación, la condición para el propio bienestar. Hay una diferencia enorme entre querer que alguien esté y necesitar que esté para poder estar bien uno mismo. Hay una diferencia enorme entre disfrutar del amor que llega y depender de ese amor para sentirse completo. Hay una diferencia enorme entre valorar los vínculos y vivir a merced de ellos. Y esa diferencia, esa que parece pequeña en palabras pero que es enorme en la experiencia cotidiana, es exactamente lo que los 8 descubrimientos enseñan a vivir. Primer descubrimiento. La verdadera paz no depende de la aprobación de nadie. Hay algo que ocurre cuando uno lleva suficientes años en el mundo. Empieza a ver con una claridad que antes no tenía cuánto de su vida fue invertida en que otros estuvieran de acuerdo, en que la familia aprobara, en que los hijos entendieran, en que los conocidos pensaran bien de uno, y no es que esa búsqueda fuera equivocada, era humana, era inevitable, todos la tenemos, pero hay un momento donde esa búsqueda cansa de una manera que no tiene nombre exacto, donde el cuerpo ya no tiene la energía para sostener la ansiedad de la validación constante, donde el alma empieza a hacerse una pregunta diferente: ¿qué pasaría si dejara de necesitar que me dieran la razón? Hay algo sobre ese momento que quiero que entiendas. No es resignación, no es amargura, no es el endurecimiento de alguien que se decepcionó demasiadas veces. Es una liberación silenciosa que pocas personas saben nombrar porque pocas saben que existe. Pienso en una mujer que pasó décadas buscando la aprobación de su familia. Cada decisión que tomaba para su propia vida pasaba por el filtro de lo que dirían. Cada cambio necesitaba el visto bueno de alguien antes de poder hacerse realidad. Vivió así durante tanto tiempo que ya no sabía que lo estaba haciendo. Y entonces, un día después de los 70, después de una conversación donde sus hijos no estuvieron de acuerdo con algo que ella había decidido para su propia vida, algo se soltó adentro.
no con rabia, sin drama, con algo parecido a la resignación tranquila de quien finalmente deja de pelear contra algo que sabe que no puede controlar. Su paz no podía vivir en manos ajenas. Esa noche durmió diferente, con una quietud que no había sentido en años, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque algo dentro de ella había encontrado su propio suelo. Hay algo que nadie te cuenta sobre la aprobación externa, que no importa cuántas recibas, nunca es suficiente, porque el lugar que intenta llenar está adentro, y ninguna cantidad de validación externa puede llenar un espacio interno. Solo uno puede hacer eso. Y cuando uno finalmente lo descubre, cuando finalmente se da permiso de no necesitar que todos estén de acuerdo con sus elecciones, algo fundamental se transforma. La presencia de otros se vuelve un regalo en lugar de una necesidad. La aprobación cuando llega se agradece, pero ya no se busca desesperadamente. Y la vida empieza a tener una textura diferente, más tranquila, más propia, más real. La verdadera paz no llega cuando todos están de acuerdo contigo. Llega cuando descubres que no necesitas que lo estén, y eso, una vez que se encuentra, no se pierde. Segundo descubrimiento, tu cuerpo es el hogar más importante que tendrás. Hay una pregunta que pocas personas se hacen con honestidad a cierta edad. ¿Cómo he tratado este cuerpo? No desde la culpa, desde la conciencia, porque hay algo que ocurre cuando uno llega a los 60, 70, 80 años. El cuerpo deja de ser invisible. De pronto es el protagonista de todos los días. Determina lo que puedes hacer, lo que puedes ir a ver, lo que puedes disfrutar, lo que puedes alcanzar. Y ahí es donde muchas personas se dan cuenta de algo que nadie les había explicado con esa claridad. El cuerpo no es un transporte, es el hogar, el único hogar que va contigo a todos lados. El único espacio que realmente te pertenece de principio a fin. Creen que se trata de rendimiento, de hacer cosas impresionantes, de competir con la versión más joven de uno mismo o con lo que dicen que debería poder hacer alguien de determinada edad. No es eso, se trata de algo mucho más íntimo, más fundamental, más silencioso. Se trata de poder levantarse por la mañana e ir a preparar el café sin que nadie tenga que ayudarte, de caminar hasta el jardín y sentir el sol en la cara sin depender de que alguien te acompañe, de poder abrir la puerta cuando llaman, de subir los peldaños de tu propia casa, de vivir dentro de tu espacio con la dignidad de quien todavía se pertenece a sí mismo. Eso que parece pequeño es en realidad todo. Es la diferencia entre una vida que sientes propia y una vida que sientes prestada. Y eso no nace de la suerte, nace de decisiones pequeñas repetidas durante mucho tiempo. Decisiones que en el momento parecen insignificantes y que con los años revelan su verdadero peso. Estirarte mientras esperas que hierva el agua. Caminar 10 minutos aunque no tengas a dónde ir. Elegir las escaleras cuando el cuerpo todavía puede subirlas. Tomar el agua aunque no tengas sed todavía. Esos gestos no parecen grandes, pero le están diciendo algo al cuerpo y a la mente. Le están diciendo, todavía me importas, todavía quiero vivir dentro de ti con dignidad. Hay algo que este tipo de cuidado produce que no produce ningún otro. La sensación de que eres el dueño de tus propios movimientos. Y cuando esa sensación se mantiene, desaparece uno de los miedos más profundos de esta etapa. Ese que no se dice en voz alta, pero que se esconde en cada ¿y si me caigo? ¿Y si no puedo solo? ¿Y si me convierto en una carga? La autonomía física no es vanidad, es dignidad. Y la dignidad, esa que viene de poder mirarse al espejo y decir todavía soy capaz, no tiene precio. Hay algo sobre el cuerpo que merece una observación más, que tiene memoria, no solo la memoria de las enfermedades, la memoria de todas las decisiones que se tomaron durante décadas, de todas las veces que se le prestó atención y de todas las veces que no. Y hay algo que esa memoria produce que vale la pena considerar. El cuerpo tiene una capacidad de respuesta que sorprende a quienes la descubren tarde. Hay personas que a los 75 años empiezan a moverse de maneras que nunca habían hecho. Y en meses, algo que estaba rígido se vuelve más flexible. El cuerpo no está buscando ser el que fue, está buscando que lo habiten de nuevo. Y cuando uno empieza a habitarlo de nuevo, con la gentileza que merece un hogar que ha sido usado mucho y bien, el cuerpo responde, no con acrobacias, con una estabilidad que tiene su propio nombre, dignidad. Tercer descubrimiento. La soledad consciente puede convertirse en la forma más profunda de sabiduría. Hay algo que el mundo raramente dice sobre la soledad. Que no toda soledad duele, que hay una soledad que asusta, que pesa, que produce esa sensación de vacío que ninguna pantalla ni ningún ruido logra llenar. Esa es la soledad del abandono, la que llega cuando uno esperaba compañía y no llegó. Pero hay otra soledad, una que se elige, una que se habita de manera consciente, una que, cuando se aprende a estar dentro de ella sin resistirse, se convierte en algo completamente distinto, se convierte en presencia.
Y la presencia, cuando se cultiva de verdad, tiene una calidad que la compañía constante muchas veces impide. Hay algo que ocurre cuando uno empieza a estar cómodo en su propio silencio. Las voces externas pierden el poder que tenían. Las opiniones ajenas empiezan a pesar menos, y algo que había estado dormido durante décadas de ruido, de obligaciones, de presencia constante de otros, empieza a despertarse, tu propia voz, no la voz de quien fuiste para tus hijos, no la voz de quien fuiste en el trabajo durante 30 años, no la voz de quien fuiste en el matrimonio, la voz que existe antes de todos los roles, la que sabe lo que quieres cuando nadie te está mirando. Muchas personas descubren esa voz después de los 70 por primera vez en su vida, y lo que escuchan los sorprende, porque hay cosas que esa voz lleva años intentando decir y que nunca tuvieron espacio entre tanto ruido. Cosas como, me gusta la mañana cuando es solo mía, me gusta el silencio después del desayuno, me gusta pensar despacio sin que nadie me interrumpa, me gusta leer sin que nadie me pregunte qué estoy leyendo. Me gusta quién soy cuando no tengo que ser nada para nadie. La soledad consciente no es ausencia de vida, es vida en su forma más concentrada, es el lugar donde se toman las decisiones más importantes, donde se digieren las experiencias que el tiempo no alcanzó a procesar, donde uno se reconcilia con las cosas que pasaron y con las que ya no van a pasar. Hay personas que envejecen huyendo del silencio, que llenan cada momento con sonido, con pantallas, con conversaciones que no necesitan pero que ponen para no quedarse solos consigo mismas. Y hay personas que aprenden a sentarse en su propio silencio sin miedo. Esas segundas personas envejecen diferente, porque llevan adentro algo que los primeros no tienen, un lugar al que siempre pueden volver, un lugar que no depende de que alguien llame, que no depende de que alguien esté disponible, un lugar que no se cierra los domingos ni se va de vacaciones. Ese lugar se llama uno mismo, y aprender a vivir ahí, a estar bien ahí, es tal vez la habilidad más importante que existe en esta etapa de la vida. Hay algo sobre el silencio que vale la pena explorar con más detalle, que tiene capas. Hay algo que muchas personas confunden sobre cuidar el cuerpo en esta etapa. En la superficie, el silencio puede sentirse como vacío, como la ausencia de lo que uno esperaba que estuviera. Un poco más adentro empieza a tener textura propia. No es simplemente la ausencia de ruido, sino la presencia de algo más sutil, de la propia respiración, de los pensamientos que flotan cuando nadie los interrumpe. Y más adentro todavía hay algo que pocas personas alcanzan, un silencio que no pesa, que se siente como el estado natural de alguien que finalmente llegó a casa. Ese nivel no se consigue de inmediato, requiere la disposición de quedarse con la incomodidad de las capas anteriores. Pero cuando se llega ahí, uno se vuelve menos dependiente del ruido externo para sentirse bien. Puede pasar una tarde sin hablar con nadie y al final sentir que la tarde fue plena en lugar de vacía. Cuarto descubrimiento: no todos los vínculos permanecen, y eso no es una pérdida, es una claridad. Hay algo que nadie te prepara para sentir, la sensación de que los vínculos que creías permanentes no lo son. No hablo de rupturas dramáticas, hablo de algo más sutil y más profundo. Hablo de la distancia que se instala gradualmente en relaciones que alguna vez fueron el centro de la vida. El hijo que llama cada vez menos, el amigo de 50 años con quien el vínculo sobrevive en las formas pero ya no tiene la misma sustancia, la hermana con quien uno compartía hasta los silencios y que ahora vive detrás de distancias que ya no se acortan. El vecino de años con quien se tomaba el café de las tardes y que ya no está. Eso duele, es honesto decirlo, duele de una manera que no tiene nombre exacto, que no es dolor agudo sino más bien un peso sordo. Como algo que falta sin que puedas señalar exactamente qué, pero hay algo que ocurre cuando uno deja de resistirse a esa realidad y empieza a verla de otra manera. Los vínculos que permanecen revelan algo sobre quiénes son las personas. Los que se alejan también revelan algo, no como juicio, como información sobre cómo funciona la vida cuando todos tenemos nuestras propias batallas. Y cuando uno empieza a soltar la expectativa de que todos los vínculos deben durar para siempre en la misma forma, algo se alivia, no porque uno se vuelva indiferente, sino porque uno empieza a relacionarse con lo que es real en lugar de con lo que esperaba que fuera. Hay algo que las personas que llegaron a la madurez con más paz que otras parecen tener en común. Aprendieron a amar sin aferrarse, aprendieron a valorar los vínculos que tienen sin angustiarse por los que cambiaron, aprendieron que una relación que se transforma no es necesariamente una relación que falló, que los vínculos tienen estaciones como los años, inviernos que enfriaron algo, primaveras que lo renovaron, otoños donde empezó a caer lo que ya no se sostenía solo, y aceptar esas estaciones con gracia es una forma de amor más profunda que exigir que nada cambie. Hay algo que esta comprensión le devuelve a la persona: energía, porque una cantidad enorme de energía se gasta en dolerse de lo que se fue, en revivir conversaciones que no ocurrieron, en esperar llamadas que no llegan.
en preguntarse qué hizo mal para que las cosas fueran como son. Y cuando esa energía se libera, cuando uno deja de invertirla en vínculos que ya no pueden dar lo que uno necesita, queda disponible para algo mucho más valioso. Para los vínculos que sí están, para las personas que sí llaman, para los momentos que sí ocurren, pequeños, cotidianos, sin drama, pero reales. Y esos momentos, vistos desde esa gratitud nueva, tienen una calidad diferente. Una calidad que nunca tuvieron cuando uno los daba por sentados. Quiero mostrar ese cuarto descubrimiento con una imagen concreta. Hay una llamada que llega cada martes. No es de los hijos, no es de un familiar cercano. Es de una amiga de hace 15 años, una persona que apareció en la vida cuando ya uno pensaba que los amigos verdaderos eran solo los de la juventud. Esa llamada no tiene un tema específico, a veces hablan de cosas importantes, a veces de cosas completamente ordinarias. A veces una de las dos llama simplemente para decir que estaba pensando en la otra. Y hay algo en esa llamada que vale más que muchas otras cosas. No es la conversación en sí, es lo que representa, la prueba de que los vínculos con raíces reales sobreviven, de que no todos se alejaron, de que hay personas que eligen estar. Y cuando uno aprende a ver eso, cuando uno aprende a dar el valor que merece a los vínculos que sí permanecen, en lugar de dolerse únicamente por los que cambiaron, algo en la experiencia de la vida se transforma. Los martes tienen un peso diferente, no porque la llamada cambie nada externo, sino porque uno aprendió a recibirla como lo que es, un vínculo que eligió quedarse. Y que eso, solo eso, ya es suficiente. Quinto descubrimiento. Tu energía es sagrada y tienes el derecho de protegerla. Hay algo que cambia inevitablemente con la edad, la cantidad de energía disponible. No es una derrota, no es una falla, es simplemente la realidad de un cuerpo y una mente que han vivido mucho y que necesitan más cuidado para dar lo que dan. Y hay personas que hacen algo con eso que es notable. Aprenden a decir que no, no desde la amargura, no desde el egoísmo, desde una conciencia muy clara de que la energía limitada es preciosa, que gastarla en cosas que no nutren es un desperdicio que ya no pueden permitirse. Que su bienestar depende de elegir con cuidado a qué y a quién le abren la puerta. Hay algo sobre decir que no a cierta edad que tiene una textura diferente a cuando se hace de joven. Cuando se es joven, el no a veces viene del capricho o del miedo. A cierta edad, el no viene de la sabiduría, de saber exactamente qué cuesta cada sí y de haber aprendido que no todo merece ese costo. Hay personas que descubren que ciertas conversaciones los dejan exhaustos durante días, que ciertas visitas que creían que los alegraban en realidad los vaciaban, que ciertos compromisos que asumían por costumbre o por culpa les robaban energía que necesitaban para otras cosas. Y cuando empiezan a ser honestos sobre eso, cuando empiezan a elegir con conciencia con quién y con qué gastan lo que tienen, algo cambia en la calidad de su vida cotidiana, no en los grandes eventos, en los días ordinarios. La mañana se siente diferente. El cuerpo descansa de verdad. La mente tiene espacio para pensar con claridad. Hay algo parecido a la ligereza que no estaba antes. Proteger la energía no es cerrarse al mundo. Es entender que para poder dar algo real, hay que tener algo real que dar. Y eso requiere cuidarse. Hay algo que esta etapa enseña con una claridad particular, que uno no puede seguir siendo todo para todos cuando ya no tiene energía para todos. Pero puede ser mucho para algunos y mucho para sí mismo. Y eso es suficiente, más que suficiente. Hay algo en este descubrimiento que quiero mostrar con una escena, la reunión a la que ya no se va, no porque uno se haya vuelto huraño, sino porque después de décadas de ir sin preguntarse si debería ir, alguien finalmente se hace la pregunta: ¿cómo estoy cuando esa reunión termina? Y la respuesta, cuando se dice con honestidad, dice algo que no había podido decirse antes: exhausto, no del tipo de agotamiento que viene del esfuerzo, del tipo que viene de haber estado donde el cuerpo estaba, pero donde algo más profundo no estaba cómodo. Y el día en que uno dice que no, por primera vez con claridad, algo ocurre que no esperaba. La tarde que sigue tiene una textura que las tardes anteriores no tenían, no porque no haya nada, sino porque lo que hay es elegido. El silencio después del desayuno que se estira un poco más, el libro que se abre sin prisa, la ventana donde la luz entra de esa manera específica que solo existe en ese horario de ese día. Esa tarde, pequeña, ordinaria, es en realidad un primer paso. El primer paso de alguien que aprendió a elegir por sí mismo. Sexto descubrimiento: la independencia emocional no es frialdad, es la forma más profunda de libertad. Hay algo que la cultura raramente celebra: la persona que no necesita que la convenzan de su propio valor, que no necesita que le confirmen que sus decisiones son correctas, que no necesita que la calmen cuando el mundo exterior está agitado, porque lleva adentro algo que no se mueve con las mareas externas. A esa cualidad se le llama independencia emocional. Y es, en esta etapa de la vida, uno de los descubrimientos más liberadores que existen.
porque hay algo que ocurre cuando la vida avanza y los vínculos cambian. Las personas que dependen emocionalmente de otros para sentirse bien sufren de una manera particular. Cada distancia duele más de lo que debería. Cada falta de atención se interpreta como rechazo. Cada cambio en el otro produce una ansiedad que se dispara sin previo aviso. Y las personas que aprendieron a generar su propio equilibrio interior sufren diferente. No porque no sientan, sino porque lo que sienten no las derrumba. Hay una diferencia enorme entre sentir tristeza y ser la tristeza, entre sentir soledad y ser la soledad, entre sentir miedo y ser el miedo. Las personas emocionalmente independientes aprenden esa diferencia. Aprenden a sentir sin convertirse en lo que sienten. Se dicen, esto duele, pero puedo con esto. Esto es difícil, pero no es definitivo. Esto pesa, pero no soy el peso. Y eso cambia todo. Hay una mujer cuya historia vale la pena contar. Enviudó después de más de 40 años de matrimonio. Alguien que había sido su compañía constante, su referencia cotidiana, su punto de apoyo en el mundo, había desaparecido. Todos esperaban que se hundiera. Pero hizo algo que sorprendió a quienes la conocían. Cada noche encendía una vela, no por tradición ni por religión. Solo para recordarse que todavía estaba ahí, que el día había pasado y ella también había pasado con él, y se decía en silencio, lo hiciste, sobreviviste este día. Ese ritual pequeño no era huida del dolor. Era una manera de acompañarse a sí misma sin huir de lo que sentía. Era aprender a ser su propio sostén cuando el sostén externo ya no estaba. Eso es independencia emocional, no endurecer el corazón. No apagar los sentimientos, aprender a ser el propio sostén cuando el sostén externo ya no está. Y hay algo que esa cualidad le devuelve a la persona que la desarrolla. Algo que los años de dependencia emocional muchas veces se llevan sin que uno se dé cuenta. La libertad de decidir quién quiere ser en cada momento, sin que eso dependa de lo que otro haga o deje de hacer. Séptimo descubrimiento. La gratitud no es un ejercicio, es una manera diferente de ver. Hay algo que se vuelve evidente con el paso de los años, que la diferencia entre una vida que se siente pesada y una vida que se siente plena raramente está en las circunstancias, está en la mirada. Hay personas que tienen mucho y lo ven vacío. Y hay personas que tienen poco y lo ven lleno. Y la diferencia no es ingenuidad ni ceguera ante la realidad. Es la capacidad de percibir lo que está en lugar de dolerse por lo que no está. Hay algo que ocurre cuando uno ha vivido suficiente como para haber perdido cosas importantes. Personas, capacidades, épocas, versiones de uno mismo que ya no pueden volver. En ese contexto, la gratitud no es un ejercicio de positividad forzada, no es fingir que todo está bien cuando no lo está. Es una elección consciente de dónde se pone la atención. Y esa elección cambia la experiencia de la vida de una manera que las circunstancias externas raramente logran. Una taza de café caliente en la mañana. La luz que entra por la ventana a una hora específica. El sonido de algo familiar en el barrio al caer la tarde. El peso del cuerpo en una silla cómoda después de haber caminado. Esas cosas estaban antes también. Pero no se veían, porque había demasiado ruido, demasiada urgencia hacia adelante, demasiadas cosas pendientes para notar lo que ya estaba presente. Hay algo que la madurez puede dar que la juventud raramente tiene. La capacidad de estar en el presente de una manera real, no como práctica espiritual abstracta, como consecuencia natural de haber vivido suficiente como para saber que este momento también va a pasar. Que esta luz de esta mañana no va a volver exactamente igual, que este café, esta quietud, este instante tiene un valor que no tiene precio. Y ese saber, en lugar de producir angustia, puede producir algo completamente diferente. Puede producir presencia. La gratitud transforma la forma de envejecer no porque cambie lo que pasa afuera, sino porque cambia la textura de la experiencia de adentro. Y eso que parece intangible produce efectos muy concretos. En la calidad del sueño, en la facilidad con que el cuerpo descansa, en la disponibilidad para encontrar momentos de alegría donde antes solo había costumbre. Hay algo que las personas que aprenden a vivir desde la gratitud comparten. No están buscando que la vida sea diferente de lo que es. Están aprendiendo a ver lo que la vida ya es. Y lo que encuentran cuando miran con esos ojos los sorprende. Quiero dejar una imagen concreta de lo que ese séptimo descubrimiento se siente en la vida real. El sonido específico que hace el café al caer en la taza, el peso de la taza entre las manos, el primer sorbo que todavía quema un poco. Esas cosas, que antes eran solo el fondo del día, con el tiempo y con la conciencia que da la madurez, se vuelven el centro, no porque el café sea mejor ahora, sino porque la atención finalmente llegó a donde siempre estuvo disponible. Hay personas que descubren esto después de una enfermedad que les quitó algo, que al otro lado de esa pérdida, el regreso a lo ordinario tiene una luminosidad que lo ordinario nunca tuvo, y hay personas que no necesitan la pérdida para descubrirlo. Que aprenden, sin atravesar el drama, a mirar con esos ojos, que desarrollan la práctica de notar,
de detenerse antes de que la jornada siga y reconocer lo que está. Y esa práctica, repetida lo suficiente, se convierte en la manera natural de ver. Octavo descubrimiento. La relación más importante de tu vida siempre fuiste tú. Hay una verdad que tarda mucho en llegar, y cuando llega lo cambia todo, es esta. Toda la vida buscaste afuera lo que siempre estuvo adentro. La validación que buscabas en otros era un reflejo de la validación que no te dabas a ti mismo. El amor que necesitabas de afuera era el amor que no sabías darte. La compañía que esperabas que otros te dieran era la compañía propia que nunca habías aprendido a cultivar. No es una acusación, es una observación sobre cómo funciona la vida para la mayoría de las personas. Nadie nos enseña a relacionarnos con nosotros mismos. Nos enseñan a relacionarnos con los demás. Nos enseñan a ser buenos hijos, buenos padres, buenos vecinos, buenos cónyuges. Pero rara vez alguien se sienta con uno y dice: aprende al estar contigo, aprende a ser tu propia compañía, aprende a tratarte con la misma consideración que le das a las personas que más quieres. Y entonces uno llega a esta etapa, donde los roles externos se van reduciendo, donde la presencia de otros ya no llena todos los momentos, donde hay más silencio y más espacio que nunca. Y ahí, en ese espacio, uno se encuentra con quien siempre estuvo ahí, uno mismo. Y lo que muchas personas descubren en ese encuentro las sorprende. Que hay una persona ahí que no conocían bien, que tiene gustos que nunca se exploraron, que tiene una manera de mirar el mundo que nunca se celebró, que tiene una paz disponible que nunca se buscó adentro porque siempre se buscó afuera. Hay algo que esta relación, la relación con uno mismo, ofrece que ninguna otra puede ofrecer completamente: permanencia. Está ahí cuando los hijos no llaman, cuando los amigos no están, cuando el cuerpo cansa y la tarde se hace larga, cuando el mundo exterior está ocupado con sus propias urgencias. La relación con uno mismo no se va de vacaciones, no tiene horarios, no se cansa de uno, no cambia de número, no desaparece sin explicación. Y cuando uno aprende a cultivarla, cuando aprende a tratarse con la amabilidad que merece, cuando aprende a ser el primero en reconocer su propio valor sin esperar que nadie más lo haga, algo fundamental cambia. La dependencia de que otros lo confirmen se reduce, no desaparece. La necesidad de conexión es humana y real y no hay que avergonzarse de ella, pero pierde ese carácter urgente y ansioso que tenía antes. Esa sensación de que si nadie llama a algo está mal, de que si nadie está disponible uno no vale lo suficiente, porque uno ya sabe que vale. No porque nadie más lo haya dicho, sino porque uno ya lo sabe desde adentro. Y ese saber no se va, no depende del estado de ánimo de nadie, no necesita ser confirmado cada semana para seguir siendo verdad. Es lo que queda cuando todo lo externo cambia, es lo más sólido que existe. Y hay algo sobre esta relación que merece ser dicho antes de seguir. No es un destino, es una práctica. Igual que cualquier relación que vale la pena, requiere atención, requiere que uno esté dispuesto a escucharse, que esté dispuesto a tratarse con la misma consideración que le daría a alguien a quien quiere. Y hay algo que ocurre cuando uno empieza a hacer eso de manera consistente. El sistema interno aprende que uno es una prioridad. Y cuando aprende eso, algo que antes era urgente pierde urgencia. La necesidad de que otros llenen lo que falta. La ansiedad cuando el teléfono no suena. Todo eso gradualmente pierde el peso que tenía. No porque ya no se sientan, sino porque ya no gobiernan. Y esa diferencia entre sentir y ser gobernado por lo que se siente, es tal vez la mayor libertad que puede existir en esta etapa de la vida. Primer descubrimiento, algo que casi nadie nombra. La necesidad de aprobación no nació de la debilidad, nació del amor. Aprender a leer qué complace a quienes nos rodean fue, desde pequeños, una habilidad que el sistema aprendió por necesidad. El problema es que esa habilidad, que tiene todo el sentido en la infancia, a veces llega intacta a los 70. Y a los 70 ya no es supervivencia, es un hábito que consume energía sin producir la seguridad que promete. Hay algo curioso sobre quienes finalmente dejan de buscar la aprobación de su familia, que cuando lo hacen, muchas veces las relaciones mejoran, no porque el otro cambió, sino porque uno dejó de relacionarse desde la necesidad de que el otro fuera diferente. La familia puede seguir siendo la familia, pero ya no tiene el peso de ser la fuente de la paz de uno. Hay algo que ese primer descubrimiento deja en la persona que lo atraviesa, una mujer que durmió diferente. No porque su vida hubiera cambiado en la noche que siguió a esa conversación donde los hijos no estuvieron de acuerdo, sino porque algo dentro de ella había cambiado antes de dormir. Había encontrado su propio suelo. No el suelo que depende de que el otro lo confirme, el suelo que existe independientemente de lo que el otro piense. Y hay algo que ese suelo produce que la aprobación nunca produjo: silencio. No el silencio vacío de quien no sabe qué pensar. El silencio sólido de quien ya sabe lo que necesita saber. Segundo descubrimiento: el miedo que no se dice en voz alta. Hay un miedo que existe en esta etapa y que pocas personas nombran directamente,
el de ser una carga, ese que se esconde en cada, y si me caigo y nadie puede levantarme, y si no puedo solo, y si el día en que más lo necesito nadie está disponible, ese miedo no se resuelve con promesas. Se resuelve con evidencia, la evidencia de que el cuerpo todavía puede, que los movimientos que se eligen hoy acumulan la capacidad de mañana, que cada vez que uno camina aunque llueva, que estira aunque el cuerpo preferiría no hacerlo, está construyendo algo, no músculo, autonomía. Y la autonomía, la capacidad de valerse por uno mismo, es lo que más se parece a la dignidad cuando uno lo mira con honestidad. Tercer descubrimiento, cuando el silencio cambia las relaciones. Hay algo sobre aprender a estar cómodo consigo mismo en silencio que pocas personas anticipan, que cambia la manera de estar con los demás, porque uno empieza a relacionarse desde un lugar diferente. Ya no desde la necesidad de que el otro llene algo, desde la elección de compartir lo que ya está completo. La conversación que se tiene porque se quiere tener, no porque se necesita que alguien esté. La visita que se recibe con alegría genuina, no con el alivio de quien escapó de la soledad. Aprender a estar consigo mismo no aleja a los demás, cambia la manera de estar con ellos. Y esa manera más libre, más presente, más real, es la que produce los vínculos más verdaderos. Cuarto descubrimiento, los vínculos que sorprenden. Hay algo que nadie dice sobre los vínculos que cambian, que a veces revelan la naturaleza real de una relación que siempre fue así, pero que nunca pudo verse mientras las circunstancias la sostenían artificialmente. Hay amistades que duraron décadas porque el contexto las mantenía juntas, el trabajo, el barrio, y cuando ese contexto cambia, la amistad no sabe cómo seguir, no porque haya fallado, porque nunca tuvo otro pegamento que el contexto. Y a veces son vínculos nuevos los que sorprenden, personas que a los 75 traen amistades que se sienten más reales que muchas de las que se tuvieron durante décadas, porque se construyen desde la elección genuina, desde lo que uno es ahora, no desde lo que fue. Quinto descubrimiento, la energía como información. Hay algo que cambia en la relación con la energía a esta edad. Antes parecía infinita, ahora tiene límites visibles. Y hay personas que lo viven como una pérdida, y hay personas que lo viven como una información, que les permite por primera vez con esa claridad ver exactamente qué está costando qué, esa conversación que siempre deja ese peso en el pecho que demora días en irse. El compromiso que uno asumió por inercia y que roba energía que necesitaría para otra cosa. Ya no pueden pretender que no está pasando, el cuerpo lo dice con claridad, y cuando uno empieza a escuchar esa información, la vida se vuelve más pequeña en volumen y más grande en calidad, menos cosas, más presencia en cada cosa, menos obligaciones, más elecciones. Sexto descubrimiento, lo que la independencia emocional no es. No es no necesitar a nadie, no es convertirse en una isla, no es volverse indiferente al amor o a la conexión. La independencia emocional es la diferencia entre querer que alguien esté bien y necesitar que esté bien para poder estar bien uno mismo. Entre disfrutar de la presencia de alguien y depender de esa presencia para sentirse completo. Y hay algo que ese amor más libre produce que el amor ansioso rara vez logra. Las personas a las que se ama sin aferrarlas responden con presencia genuina. Sin culpa, sin la sensación de estar siendo retenidas. La independencia emocional no aleja el amor, lo purifica. Séptimo descubrimiento, cuando la gratitud se instala. Hay algo que ocurre cuando la gratitud deja de ser un esfuerzo y se convierte en el estado natural desde el que uno mira. El sonido específico que hace el café al caer en la taza, el peso de la taza entre las manos, el primer sorbo que todavía quema un poco, esas cosas que antes eran solo el fondo del día, con el tiempo y con la conciencia que da la madurez, se vuelven el centro. No porque el café sea mejor ahora, sino porque la atención finalmente llegó a donde siempre estuvo disponible. Desde esa mirada, la vida que uno tiene hoy, con todo lo que ya no está y con todo lo que todavía está, se experimenta de una manera que tiene su propio nombre, plenitud. Octavo descubrimiento, la relación que más importa. Hay algo sobre esta verdad que merece ser dicho. No requiere que todo lo demás esté ausente para que sea real. No es lo que uno se dice cuando los vínculos externos fallaron. Es la comprensión de que antes de cualquier relación externa, hay una relación interna que determina la calidad de todas las demás. La manera en que uno se habla a sí mismo cuando algo sale mal. La manera en que uno se trata cuando está enfermo o cansado. La manera en que uno celebra o minimiza sus propios logros. Esa relación interna es la base de todo lo demás. Y cuando uno decide cultivarla, algo que antes buscaba afuera empieza a encontrarse adentro. No de manera dramática, despacio, un día que empieza diferente. Una mirada al espejo que dice algo distinto. Una relación que fue siempre la más importante y que finalmente se reconoce como tal. Quiero mostrarte cómo viven esos 8 descubrimientos en los días reales, no en teoría, en la textura de lo cotidiano.
Son las 11 de la mañana y llega un mensaje cancelando la visita del fin de semana. Antes, eso habría dolido de una manera que duraba días. Ahora, la decepción llega y pasa. La certeza de que el fin de semana va a estar bien de todas formas permanece. Son las 6:15 y el cuerpo no tiene ganas de levantarse. Pero algo se mueve de todas formas. Los pies tocan el suelo, el cuerpo se pone vertical. Y en esos primeros pasos hay algo que no tiene nombre pero que uno reconoce. La sensación de seguir siendo el dueño de los propios movimientos. Es una tarde de sábado sin visitas ni compromisos. El libro en la mesa, la taza de té preparada despacio, la silla junto a la ventana donde la luz entra de una manera específica que solo existe a esa hora. Y en lugar de ansiedad, hay algo parecido a la plenitud de quien está exactamente donde quiere estar. Es una llamada que llega cada martes de una persona que no era la más visible de la vida, pero que siempre estuvo. Y aprender a recibir esa llamada con el valor que merece en lugar de dolerse por las que no llegan, es decir, que no a una reunión que siempre cuesta demasiado, y descubrir que la tarde que sigue tiene una calidad diferente. La calidad de haber elegido para uno mismo. Es una noche donde el teléfono no suena y en lugar de pánico hay calma. La certeza que no depende de que nadie confirme. Es mirar una fotografía antigua y en lugar de solo sentir pérdida, sentir también gratitud por lo que fue, por lo que es, por la capacidad de sostener ambas cosas al mismo tiempo. Y es una mañana temprana con la taza en la mano, antes de que el día empiece, donde hay un reconocimiento silencioso. El de alguien que finalmente sabe con quién comparte la vida. Con uno mismo, siempre. Hay algo que quiero decirte sobre el tiempo, porque hay personas que cuando llegan a esta etapa sienten que es tarde para todo esto, que los descubrimientos que exploramos son hermosos en teoría, pero que ya no hay tiempo suficiente para que tengan efecto real. No es tarde, no porque sea un mensaje de esperanza genérico, sino porque estos descubrimientos pueden cambiar la experiencia de la vida en el momento en que ocurren. No importa cuántos años se hayan vivido de cierta manera, el día que uno decide empezar a tratarse diferente, ese día la vida empieza a sentirse diferente. La tarde del día en que uno decide no participar en una conversación que siempre lo agota tiene una calidad diferente a todas las tardes anteriores. La mañana del día en que uno elige moverse aunque no tenga ganas tiene una textura que las mañanas anteriores no tenían. El momento en que uno se mira al espejo y en lugar de ver lo que falta, ve lo que está, tiene una luminosidad que las miradas anteriores no tenían. Y puede ocurrir hoy, independientemente de lo que pasó ayer, independientemente de cuántos años se lleva en el mundo. Hay una pregunta que quiero dejarte, no para que la respondas ahora, para que la lleves contigo y la dejes trabajar. ¿En qué parte de tu vida todavía estás buscando afuera algo que en realidad está adentro? Puede ser la validación de que tus decisiones son correctas, puede ser la confirmación de que eres suficiente. Puede ser la paz que esperas que llegue cuando las circunstancias externas finalmente sean como las necesitas. Y hay una segunda pregunta que va con la primera. ¿Qué pasaría si decidieras que ya tienes lo que necesitas para estar bien? No como pretensión, como experimento, como la decisión de pasar un día, o una tarde, o solo una hora, desde la convicción de que lo que tienes ya es suficiente, de que la persona que eres ya es suficiente, de que el momento en que estás ya es suficiente. Porque esa sensación, la que aparece cuando uno se permite creer, aunque sea por un momento, que ya tiene lo que necesita, esa es la misma sensación que producen los 8 descubrimientos cuando se viven de verdad. Hay algo que casi nadie nombra sobre estas transformaciones, que no ocurren en los grandes momentos, ocurren en los pequeños, en el momento donde uno elige no responder al mensaje que lo provocó, en el momento donde camina aunque el cuerpo dice que se quede, en el momento donde el silencio llega y en lugar de llenarlo, uno lo deja ser. Esos momentos no tienen testigos, no producen aplausos, pero el sistema interno los registra. Y con cada uno de esos momentos, algo se va construyendo, con consistencia, con paciencia, con la convicción de que lo que se está haciendo importa aunque nadie más lo sepa. Eso no se construye en los días fáciles, se construye en los días difíciles. Cada vez que uno elige moverse aunque no tiene ganas, está construyendo algo. Cada vez que uno elige observar la decepción sin sumergirse en ella, está construyendo algo. Cada vez que uno elige la tarde tranquila sobre la compañía que no nutría, está construyendo algo. Cada vez que uno se mira al espejo y decide tratarse con la amabilidad que merece, está construyendo algo. Ese algo no tiene forma visible, pero existe. Y cuando finalmente se ve, cuando uno reconoce que algo que no estaba antes ahora está, la pregunta cambia. Ya no es en quién puedo confiar, sino me tengo a mí mismo. Y eso, descubierto a cualquier edad, lo cambia todo. Lo curioso es que muchas personas llegan a esta etapa con la sensación de que ya aprendieron todo lo que había que aprender, que los grandes descubrimientos quedaron atrás, y lo que estos 8 descubrimientos ofrecen es algo completamente diferente a esa narrativa.
la posibilidad de que lo más importante de la vida todavía está por descubrirse. No en términos de lo que se acumula afuera, en términos de lo que se encuentra adentro, porque hay algo que solo llega cuando uno ha vivido suficiente como para poder verlo con claridad, la comprensión de que la vida no se trata de llegar a algún lugar. Se trata de estar completamente en el lugar donde ya se está, y esa comprensión requiere décadas de experiencia para realmente aterrizar, requiere haber buscado afuera y no haber encontrado lo que prometía. Requiere haber dependido de otros y haber descubierto que la dependencia no da lo que parece que da. Requiere haber perdido cosas que parecían permanentes y haber descubierto que algo en uno sobrevive. Eso no lo da la juventud, lo da el tiempo, y el tiempo, que parece quitarle cosas a la vida, en realidad también las da. Da la perspectiva que no existe sin los años, da la claridad de saber qué importa de verdad. Una claridad que solo existe cuando se ha vivido suficiente como para haber visto qué no importa. Quiero mostrarte cómo viven esos 8 descubrimientos en los días reales, no en teoría, en la textura de lo cotidiano. Son las 11 de la mañana y llega un mensaje cancelando la visita del fin de semana. Antes, eso habría dolido de una manera que duraba días. Ahora la decepción llega y pasa. La certeza de que el fin de semana va a estar bien de todas formas permanece. Son las 6:15 y el cuerpo no tiene ganas de levantarse, pero algo se mueve de todas formas. Los pies tocan el suelo, el cuerpo se pone vertical, y en esos primeros pasos hay algo que uno reconoce. La sensación de seguir siendo el dueño de los propios movimientos. Es una tarde de sábado sin visitas ni compromisos. El libro en la mesa, la taza de té preparada despacio, la silla junto a la ventana donde la luz entra de una manera específica que solo existe a esa hora. Y en lugar de ansiedad, hay algo parecido a la plenitud de quien está exactamente donde quiere estar. Es una llamada que llega cada martes de una persona que no era la más visible de la vida, pero que siempre estuvo. Y aprender a recibir esa llamada con el valor que merece en lugar de dolerse por las que no llegan, es decir, que no a una reunión que siempre cuesta demasiado, y descubrir que la tarde que sigue tiene una calidad diferente. La calidad de haber elegido para uno mismo. Es una noche donde el teléfono no suena y en lugar de pánico hay calma. La certeza que no depende de que nadie confirme. Es mirar una fotografía antigua y en lugar de solo sentir pérdida, sentir también gratitud por lo que fue, por lo que es, por la capacidad de sostener ambas cosas al mismo tiempo. Y es una mañana temprana con la taza en la mano, antes de que el día empiece, donde hay un reconocimiento silencioso. El de alguien que finalmente sabe con quién comparte la vida. Con uno mismo, siempre. Hay algo que une los 8 descubrimientos, una línea que los conecta a todos, la comprensión de que la verdadera seguridad nunca estuvo afuera. No estaba en que los hijos llamaran cada día. No estaba en que la familia estuviera siempre disponible. No estaba en que los vínculos permanecieran exactamente como fueron. No estaba en que el cuerpo se mantuviera como a los 40. No estaba en que el mundo exterior estuviera organizado de la manera que uno esperaba. Estuvo siempre en otro lugar, en la capacidad de hacer la paz con el silencio, en la dignidad de moverse por el propio espacio sin depender de nadie, en la sabiduría de soltar lo que ya cumplió su propósito, en la libertad de decidir cómo responder a lo que llega, en la gratitud que convierte lo ordinario en suficiente, en la presencia de uno mismo como la compañía que nunca falla. Hay algo que esta etapa de la vida puede dar que ninguna otra etapa puede dar de la misma manera. Claridad, la claridad de saber qué importa de verdad. La claridad de saber quién eres cuando no tienes que ser nada para nadie. La claridad de saber que puedes sostenerte, que puedes estar bien, que puedes encontrar paz en un espacio que es completamente tuyo. Hay personas que llegan a esta etapa de la vida con la sensación de que se les quitó algo. Y hay personas que llegan con la sensación de que finalmente encontraron algo. La diferencia no está en las circunstancias. Está en qué decidieron ver. Y lo que los 8 descubrimientos ofrecen es exactamente eso. Una nueva manera de mirar, no desde la resignación de quien perdió algo, sino desde la claridad de quien finalmente puede ver lo que siempre estuvo ahí. La fortaleza que no necesita que nadie la confirme, la paz que no depende de que nadie la otorgue, la libertad que nadie puede quitar porque viene de adentro. Algunas personas envejecen, otras despiertan. La diferencia está en esto, en saber, con una certeza que no necesita aplausos ni testigos, que la compañía más importante de la vida siempre fuiste tú, y que nunca fue tarde para descubrirlo. Cuídate mucho. Hasta el próximo encuentro.